Vin, gritó Kelsier, agarrándole la otra mano y apretando. No, Vin, has poseído el poder. No tienes por qué irte. Lo sé, dijo ella, girando la cabeza para mirarlo. Por favor, insistió Kelsier. No te vayas. Quédate. Conmigo. Ah, Kelsier, dijo Vin. Tienes mucho que aprender sobre el amor, ¿no es así? Que dé inicio la reseña. ¿Qué tal mis esquilados? Bienvenidos a una nueva video reseña, esta vez hablando por fin de Historia Secreta, la cual, si no me equivoco, debería ser el último relato que hay dentro del Arcanon Ilimitado, el cual se ubica en el mundo de Scaldrial, y cuyos acontecimientos más que nada van en torno a la primera era de Mistborn, pero con un pseudo spoiler, por así decirlo, para la segunda era. Por eso también está más o menos el debate si acaso iniciar este libro, o mejor dicho este relato, después de terminar la primera era, o leerlo después de haber leído Brazales de Duelo. Cosa que en realidad, siendo una de las personas que hizo lo primero, pues tras leer ya Brazales de Duelo, pues resulta que sí recomiendo mejor la segunda opción. Netamente por el pequeño acontecimiento y revelación que se tiene al final justamente de este libro del Brazales de Duelo, puesto que al final de cuentas, saber de la existencia y todo lo que acontece, por lo menos en Historia Secreta, sí arruina un poquito la revelación que te trae Brazales de Duelo, ya que sí siento que si mejor leíste la primera era y después la segunda era hasta Brazales de Duelo, toparte con la noticia de que al parecer Kelsier está verdaderamente vivo, entre comillas, pues sí resulta más enriquecedor, pero también está el contra de que, claro, si lees, no sé, si haces el orden de lectura de partir con Mistborn, después todo el resto de relatos que hay dentro del Cosmere y dejar casi para el final la segunda era de Mistborn, sí se te puede más o menos olvidar un poco lo que pasó antes. Así que depende un poquito más de qué es lo que valores tú, tener la memoria fresca para poder entender qué es lo que está pasando en el momento que al mismo tiempo pasan los relatos que ocurren en este libro, o esperar que se te refresque la memoria leyéndolo. Y lo otro es que no sé si hablar con, o mejor dicho, sin spoiler ahora al principio, porque en realidad el relato es bastante corto y verdaderamente tenemos una única perspectiva, que es la del propio Kelsier. Pues también recordemos que este libro nos relata los acontecimientos con el punto de partida de la muerte de Kelsier a manos del Lord Legislador, y contarnos un poco qué es lo que hizo tras bambalinas, causando así que también cualquier cosa que haya quedado como no resuelta dentro de la primera era, bueno, se resuelva más o menos con este libro. Y lo otro es que también dentro de este relato no tomaría tan en cuenta o no esperaría ver tantos poderes, porque en realidad en este punto de la historia, pues teniendo a Kelsier como un espíritu, por así decirlo, pues no va a tener las habilidades que tiene como Alomant. E incluso, es más, este relato abarca muchas cosas a nivel Cosmere, así que también es necesario un poco de saber respecto a los demás mundos, también haciendo que saber de los demás planetas, en especial por ejemplo de Elantris, es bastante primordial para poder entender qué es lo que está pasando en la Historia Secreta. E incluso añadiéndole un poco más de curiosidad, uno de los conocimientos que también necesitas a nivel Cosmere y que por lo menos también te lo brinda un poco el Arcanon Ilimitado, es la relevancia de un personaje llamada Chris, la cual también es quien nos describe un poco cómo funcionan los sistemas, por lo menos acá en el Arcanum, y que también se revela, no sé si acaso lo he comentado antes, creo que absolutamente no, que al final de todos los arcs ilimitados, en el glosario que aparece al final de los libros, donde se explica un poco cuáles son los poderes que hay ahí, qué es lo que se está aplicando, pues resulta que todos son escritos por esta misma personaje, la Chris. Así que incluso eso hace bastante relevante a la historia. Lo otro es que, como recomendación, si es que acaso ya te enganchó la primera era de Mistborn y te aventuras a leer la segunda era, la Historia Secreta es demasiado primordial para poder leer. Tristemente está, claro, ubicado en un libro que tiene muchos relatos de respecto a otros libros, a otras historias, lo cual genera un poco de compromiso. Creo que por ahí también se vende, creo que Historia Secreta así como por separado, no estoy 100% seguro, o por lo menos sé que la versión en inglés sí está como por separado, pero si quieres aventurarte dentro de ya todo el Cosmere a estas alturas, pues definitivamente vale totalmente la pena. Creo que solamente eso ya podría decir casi sin spoiler, y eso que igual hablé un poco de algunos personajes que aparecen dentro de la novela, así que si no has leído todavía Historia Secreta, es bastante primordial que la leas. A esta historia de por sí yo le daría sus 5 estrellas, porque en realidad si amas a Kelsier o si te gustó Kelsier dentro del primer libro, El Imperio Final, pues
saga, entonces lo vas a adorar. Así que por favor, no esperes más y léete Historia Secreta. Ahora, antes de hablar de la parte con spoiler, obviamente les recuerdo el tema de seguirme, comentar y darle like al video para que así yo pueda traerles más cosas respecto al Cosmere o incluso otros libros. Ya estoy pensando en qué saga continuar después, ya que me faltan poquísimas historias para poder terminar todo el Cosmere y ya me he puesto a leer ya el último libro que me queda. Así que estaré atento a cualquier comentario o recomendación que me hagan. Sin más, ahora sí, hablando con spoilers, debo decir que me tomó un poquito por sorpresa cómo es la interacción incluso del mismo Kelsier con Conservación, o mejor conocido como Leras, o también, mejor dicho, así como le puso Kelsier, Borrón, ya que al parecer Borrón sí tiene más o menos la mente bastante nublada por el hecho de que su poder ha sido demasiado esparcido por el mundo, así que se ha estado como astillando de a poquito, haciendo que su mente no pueda recordar al 100% su plan entero, porque resulta que Borrón tenía como el pensamiento de que, claro, tiene a Vin, que supuestamente debería ser alguien como la elegida y parte crucial de su plan, pero también tiene el tema de su aprecio al Lord Legislador, y sabiendo que el Lord Legislador, bueno, buena persona no era en su tiempo en lo que pasa la primera era, que por lo menos al parecer sí era buena persona antes, pero se fue, no sé, destruyendo de a poquito, o su mente se fue destruyendo de a poquito. De hecho, lo que más se me asemeja, incluso el tema del mismo Lord Legislador, es que siento que le pasa casi lo mismo a lo que le pasa a los heraldos en El Camino de los Reyes. Bueno, o mejor dicho, en el Archivo de los Tormentos. Ya que al parecer, verdaderamente acá en este universo no hay ninguna persona lo suficientemente inmortal para también mantener la mente estable. Definitivamente a todos los inmortales les falta algún psicólogo. Y el legislador no era la excepción. Y bueno, también ya sabiendo todo eso, también tenemos el otro tema de que fue su primer enfrentamiento entre Kelsier y Hoyt, que más o menos se estableció la dinámica de que gracias a solamente un puro enfrentamiento donde Hoyt pudo contra Kelsier, pues hace que al parecer nunca se van a tener buena, lo cual me duele bastante porque en realidad son dos personajes que yo aprecio y es difícil más o menos tener algún tipo de bando, porque yo siento que Kelsier tiene como buenas intenciones mal ejecutadas, pésimamente ejecutadas de repente, pero no lo siento como un villano. Y en otro lado tenemos a Hoyt, que es bastante carismático, bonachón, es entretenido, aconseja bien a la gente, da el apoyo, impulsa a la gente a que sean mejores, pero también se siente ese como que algo tiene detrás, algo trama. Es más o menos sería coherente de que Kelsier fuera villano, pero en el fondo si te pones a pensar es difícil sentirlo como villano porque se le toma demasiado aprecio. Y en cambio a Hoyt es un personaje con demasiadas buenas intenciones, entre comillas, si sientes que siempre tiene alguna cosa que está haciendo detrás o que tiene algún motivo oculto y egoísta. Entonces sí se siente que podría llegar a ser un villano, pero dolería igual que lo fuera. Pero bueno, esas son cosas que por lo menos hay que pensar un poquito más en el futuro. Otra cosa que sobra destacar es que Kelsier al parecer es una maldita cucaracha, porque manito, incluso hasta ya eliminado se rehúsa a irse por completo. Tiene una desesperación. Yo lo tomaría que incluso le tiene demasiado miedo a la muerte. Sacárselo de encima va a ser difícil. Sí, con lo que pasa más o menos al final y lo que relaté por lo menos al principio, sí se siente que el punto final de Kelsier va a ser en el momento en el que entienda lo que es amar de verdad. Ahora, la parte difícil de esa parte de amar de verdad, no creo que se tome tanto como un amor romántico lo que necesita. Digo, igual él siempre va a estar enamorado de Mare y creo que eso no va a cambiar en ningún libro. Pero bueno, me estoy adelantando demasiado a las ideas, así que vamos al siguiente paso, que es su participación en el segundo libro, porque tal como vimos durante todos los acontecimientos del primer libro del Imperio Final, bueno, lo que restaba del Imperio Final solamente la pasó en el Pozo de la Ascensión y vuelve solamente a tener su participación, que yo pensé que en realidad iba a tener más participación durante el segundo libro, puesto que dentro de ese libro Vin se enfrenta a una sombra y cuando lo piensas un poco claro, crees que puede ser Kelsier, pero resulta que no, definitivamente esa sombra era Leras, que la estaba preparando para algo, así que solamente tuvo su participación en el punto final del segundo libro, en ese punto donde Vin por lo menos reclama los poderes del Pozo de la Ascensión, el cual activa también los poderes de ruina. Pero lo que sí hace sentido es justamente el hecho de lo que pasa dentro de ese último tramo, pues al ver que ese espíritu que resultaba ser Kelsier apuñaló a Elend y que todos se preguntaron pero ¿por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que quieren? Y que Vin se empieza a debatir entre curarlo y no. Claro, tiene sentido que haya sido Kelsier porque él pensaba en todo momento de que Vin ama tanto a Kelsier que no sería capaz de esparcir el poder
poder y activar el resurgimiento de Ruina. Pero también ahí se demuestra de que en realidad Kelsier tiene un poquito la mala costumbre de no saber leer bien a las personas o no conocerlas del todo, porque yo creo que supuso que Vin iba a ser más egoísta respecto a este tema, porque en el caso de él yo creo que Kelsier lo haría, utilizaría su poder para curar a alguien que él quiere o quien aprecia, pero obviamente Vin siendo Vin y siendo alguien que verdaderamente piensa y confiaba en él y en sus ideales, va a hacer lo que él quería. Pero bueno, ahí ya se ganó el primer fracaso dentro de todo. Ahora, lo que viene después de eso es lo interesante, porque tras todo lo que empezó a ocurrir en el tercer libro, El héroe de las eras, tenemos a Kelsier ya intrusiando el mundo. Y es ahí donde ya empezamos a hablar de temas al nivel Cosmere, porque ahí es donde se topa primero con Chris y con, no me acuerdo el tipo, pero es quien dibuja los mapas. De hecho, es curioso, a mí me encanta esa cosa que tiene Brandon, de hacer que justamente dos personajes que están como muy, pero muy de fondo, que son más encima los personajes que te traen las curiosidades, los mapas y todos esos detalles, pues tengan su pequeña aparición. Por lo menos ya los vimos, sabemos un poco cuáles son sus actitudes. Más adelante sabremos el tema de Chris, porque ya sé más o menos por dónde viene, pero es bastante enriquecedor. Ahora, lo otro es raro es que Chris como tal no pertenece al parecer a ninguna facción. Su único talento también es como la erudición, porque al final no está en contra de nadie, solamente se está dedicando a investigar. No siento que sea partícipe en ninguna guerra o o algo por el estilo, pero sí es raro que le tenga tanto, pero tanto miedo a Hoy, al punto de que si saben que él está justamente en el planeta que ellos estén visitando, pues esta sale al tiro corriendo, dejándote un poquito esa semilla de que si hay gente que le teme a Hoyt es porque este weón tiene algo. Porque también recordemos que se supone que Hoyt no puede hacerle daño a nadie, o por lo menos daño físico a alguien. Manipulación emocional, sí, todo el rato, pero daño físico de golpear, matar a alguien, no, él es incapaz. Y si mal no recuerdo, parece que es todo distinto en el mundo cognitivo. Ahí creo que sí puede, pero no estoy seguro, sería mentir si dijera esa afirmación. Y que también ahí se empiezan a hablar un poquito de los temas de Adonalsium, que también se me olvida bastante de la existencia y su relatividad dentro del Cosmere, porque en realidad todo lo que aborda el tema de las esquirlas, sus historias, sus inicios, se toca demasiado poco en libros que no sean el Archivo de las Tormentas. Y cuando hablamos del Archivo de las Tormentas, tenemos que decir que recién se tocan alrededor del tercer o cuarto libro, así que es raro. Lo único que podemos rescatar de ahí son algunos nombres de algunas esquirlas, de esquirlas que algunas no conocemos, otras que sí al parecer nos hemos topado, pero que quedan en eso, más que nada en curiosidad. Lo otro que acá necesito que alguien me confirme bien, o si acaso lo entendí o no lo entendí bien, es que en algún punto Kelsier, buscando como alguna manera de poder ayudar a su planeta y poder salvarlo, va y viaja dentro del plano cognitivo en Shadesmar, que creo que en este libro justamente no se le llama Shadesmar, pero bueno, si leíste el Archivo de las Tormentas sabes a lo que me refiero, y llega a un punto donde logra viajar supuestamente a Treno. Yo entendí que viajó como a Treno, pero cerca de una luna, y resulta que ahí aparecían unas viejas, unos señores con tez plateada, los cuales estaban pensando en qué hacer respecto a las esquirlas acá en Scaldrial. Y es ahí donde digo que de verdad es necesario tener más conocimiento respecto a todo lo que es el Cosmere, porque resulta que yo leyendo Historia Secreta y no haber leído, por ejemplo, el Antris, causó que cuando leyera eso no le tomé mucha importancia. Para mí era solamente unos señores raros que querían tener el poder, y que también donde se requiere un poco de saber el tema de los fabriales, los cristales y cómo se absorben Spren, se puede ahora decir, sabiendo eso, que los buenos tenían ese tipo de tecnología, pues su idea era poder tener en unas esferas los poderes de conservación y de ruina, para que si nadie las tuviera. Y que también obviamente esta gente resultó ser simples elantrinos, que al parecer están buscando hacerse con todos los poderes, pero no hacérselos para poder destruirlos, sino todo lo contrario, para poder conservarlos o al parecer dárselos a alguno de ellos. Lo cual me genera ruido porque siento que es más probable ver un bando malvado de los elantrinos, y sinceramente pensar en que los elantrinos puedan ser malvados no me agrada mucho que digamos. Quiero pensar que Raoden no la cagó, ¿cierto? No cometió ningún error, no fue derrocado, ¿verdad? Porque siento que cada elantrino que aparece en cualquier parte de los libros de Brandon Sanderson algo ocultan. Creo que incluso leí por ahí que los Iriali, que creo que así es como se llama como su organización de elantrinos saltamundos, están bastante esparcidos. De hecho, como spoiler un poco más grande respecto a este tema, sé que nos topamos con un elantrino en el Archivo de las Tormentas, si no me equivoco, en Juramentada, ese que podía como ver el futuro. Nos topamos con un elantrino que se reveló al final en
en tema de trenza del Mar Esmeralda, que digamos que es la Elantriana que aparece ahí, buena no era. De hecho, creo que el único mundo que se salva del tema de la aparición de algún elantrino es el de Naltis, ahí donde está Dotación, en el aliento de los dioses. Y lo siento bastante anexo los acontecimientos de ese libro, así tal como el Elantris, bastante anexo a todo lo que pasa al nivel Cosmere. Tienen sus propias aventuras y está muy condensado cualquier cosa respecto a solamente ellos. Obviamente también, si ya leíste Los Archivos de las Tormentas, ya sabrás que los personajes, hay dos personajes que aparecen ahí, que aparecen en el otro libro, así que no sé. Pero bueno, gracias a ese encontrón que tuvo Kelsier con los Iriali, pudimos ver cómo maneja el tema de la actuación un poco del Kelsier, y que yo digo que eso fue también un poquito de inspiración que le sirvió después a Marsh para su papel como la muerte, ya que por lo menos le pudo robar esa esfera a los Iriali. Ahora, que le haya servido de verdad cuando volvió a su planeta, creo que le funcionó poco y nada, pero bueno. De ahí solamente se nos revela que su participación dentro del Héroe de las Eras tuvo lugar más o menos llegando a la parte final, en eso donde ya estaba empezando a quedar la cagada, y que también se nos explica cada una de las veces que Ruina como que se distrajo o que estaba conversando de repente con Marsh, mandándole mensajes, mandándole órdenes, y de repente Marsh se sentía libre, es netamente culpa de Kelsier. Cualquier interrupción que tú hayas visto en el Héroe de las Eras fue Kelsier, ya hace más sentido. Es de esas cosas que uno se preguntaba qué pasó, ¿por qué esa desconexión? Y que eran los puntos donde uno decía, mira tú qué conveniente que justo en este momento Ruina no está. Y claro, era Kelsier entreteniendo. O incluso esa parte tan conveniente que pasó con el tema de Marsh, eliminando al soldado que te llevaba un mensaje, cuyo mensaje fue muy vital para el momento final donde Vin se pudo librar y pudo hacerse con él los poderes de conservación. Sí se sentía así como, wow, qué conveniente, hermano. Y no, pues resulta que todo fue también plan de Kelsier. Son todas ese tipo de cosas que me hacen pensar en Kelsier como alguien demasiado brillante, demasiado estratega, al punto que no veo a un personaje que en verdad pueda derrotarlo. Y que nos suelta esa frase de que siempre hay un plan, o siempre hay un secreto, siempre hay otro secreto. Así que también te hace pensar de que cualquier cosa que de repente diga Kelsier, hay que darle una segunda mirada, una tercera mirada, porque algo más tiene que haber ahí. Lo otro, y ya llegando al final ya del relato y de esta reseña, es más o menos el que me entretuvo la primera interacción que tuvo Ellen con Kelsier, y que a los 5 segundos fue como, bueno, te acabo de conocer y ya te odio. Increíble, hermano, increíble. Esto es la parte que me parece graciosa. Pensar que Ellen haya estado tan pendiente de qué es lo que hubiese hecho Kelsier. ¿Kelsier hubiese unido o no hubiese unido? ¿Qué hubiese hecho Kelsier en mi lugar? Y resulta que algo que casi estaba idolatrándolo, resultara ser un poquito de mierda con él. También convengamos de que Kelsier tiene un respetable racismo respecto a cualquier persona que sea noble, y bueno, Ellen obviamente no se salva. Pero todo lo que vino después, cuando ya se hace con el poder de ruina y de conservación, sí esperaba, no sé, de verdad yo pensé en algún momento de que Vin en verdad se iba a poder quedar, o que, bueno, tanto Vin como Ellen se hubiesen podido quedar con Kelsier. Si no íbamos a la lógica de ese tema de morir estando investido, que hemos visto en otros libros, que cuando pasa eso las personas pueden quedarse mucho más tiempo y pueden buscar alguna opción o qué hacer. Yo pensé que el Ellen, al quemar tanto Ation y tanto Ation, iba a poder estar lo suficientemente investido para ver alguna opción para que se quedaran y fueran los tres una linda familia que estuvieran planeando cómo defender a Skaldrial y destruir los demás mundos. Pero no, resulta que Vin fue incluso, yo diría, más sabia que Kelsier y aceptó el tema de simplemente marcharse, ya que el amor que le tiene a Ellen mucho más grande del amor que él sentía a ella por Kelsier, cosa que entre comillas está bien, pero deja al pobre Kelsier bastante solito y duele bastante. Y es ahí donde suelta la frase y hace ver que al final Kelsier verdaderamente sí es alguien egoísta para hacer sus planes y tomar acciones. Ahora, no sé si acaso eso podría catalogarlo como alguien verdaderamente malvado. Yo siento que hay un punto demasiado gris ahí donde no podría tomarlo como bueno o como malo. Así que sinceramente espero que no me rompa el corazón cuando lleguemos al final de todo este viaje dentro del Cosmere, que debería ser cuando ya terminemos el 10º libro de El Archivo de las Tormentas, y para eso faltan bastantes años. Y lo otro, y por último, ya sería el tema de Sase. Pues resulta que Kelsier sí va a estar buscando la manera de cómo enlazarse y volverse de nuevo una persona. No sé si lo logra hacer para volver a ser un alomante como antes, que yo creo que eso es lo que él verdaderamente quiere volver a sentir el viento, la brisa, volar, impulsarse, quemar metales, pero que el mismo Sasset le mienta, ya teniendo todo el conocimiento que podría tener un dios de su altura, siendo
siendo uno que posee dos skills y haciéndolo alguien que debería poder ver los futuros ya en milenios y milenios adelante, me hace pensar de que en realidad sabe de que si Kelsier se vuelve una persona, vuelve a estar conectado, vuelve a tener cuerpo, vuelve a ser un alomante, será alguien bastante peligroso. Y supongo que es por eso por el cual decide no decirle el cómo volver, ya que también quiero pensar que en ese punto obviamente estamos viendo más a Sasset que a Armonía. Pero lo otro que se hace notar es que sinceramente Sasset tristemente no puede mentir, y menos puede mentirle a Kelsier, él verdaderamente lo conoce. Así que en realidad yo teorizaría de que hay algún momento donde estos dos en realidad la amistad se va a romper. Y manito, cuando eso pase yo voy a llorar, te juro, yo voy a llorar. Yo no quiero verlos enfrentados, weón, te juro. A Kelsier no le queda a nadie con quien sentir un apego, sentir una conexión, ya que de hecho le queda solamente Sasset y creo que el hermano. Está el otro tema de Fantasma, pero Fantasma, hasta donde llevo de reseñado la segunda era de Mistborn, Fantasma no ha aparecido, entonces está raro. Aún está así, eso sí, la insinuación de que deberían de volverse igual de inmortales como el Lord Legislador, siendo también Fantasma el único nacido de la bruma en esos momentos. Entonces yo espero que siga vivo, o quizás no, o quizás se le reveló a Kelsier y Kelsier tuvo que... Kelsier sería capaz de eliminar a algún compañero, bueno, me genera también esa duda. Si en algún momento me entero de que Kelsier eliminó a algún compañero suyo, porque ya vimos más o menos cómo funcionaba un poco lo sangre espectral dentro de Roger, pues... Ya que también recordemos que al final de El ritmo de la guerra se hablaba de El señor de las cicatrices, y ya sabemos, si alguien tiene un clavo en un ojo o tiene el apodo de algo de cicatrices, es Kelsier. Definitivamente. Entonces, o bien Kelsier se ha vuelto más sangre fría con el tiempo, o verdaderamente no tiene mucho control respecto a su organización y se ha vuelto demasiado grande como para estar pendiente de todos, y al final casi todos toman sus decisiones muy egoístamente. No sé, son cosas para teorizar. Yo creo que de momento voy a dejar la reseña hasta acá. No se me ocurre más que hablar respecto a Teoría Secreta. Si algún detalle se me pasa, por favor déjame en los comentarios. Aprovecha de comentarme abajo si acaso crees que por lo menos este tipo de historias arruinan o empeoran los misterios de Mistborn. Por lo menos de mi parte yo digo que mejoran. Mientras más me revelen respecto a Mistborn o respecto a Kelsier y la organización, yo soy feliz. Así que eso, sin nada más que decir, gente, nos veremos para la siguiente video reseña. Bye bye.